Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Sigan, ¿cierto? Jesús fue criticado por su fe. Hasta ahí nos quedamos, ¿cierto? ¿Sí o no? Amén. Vamos a continuar entonces. Vamos a ir a Mateo 27, 11, 12. Los que están listos en su palabra, vamos a tomar la espada, ¿cierto? Y dice Mateo 27, 11. ¿Ven? A ver, ¿quién me ayuda? Pero vamos, los que ya llegaron ahí vamos a participar duro, que se escuche. Mateo 27, 11, 12, ¿verdad? Mateo 27, 11, 12. ¿Qué dice? Y Jesús compareció delante del gobernador y éste le interrogó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Este es uno de los ejemplos que obviamente nos recuerdan ya. Jesús nos mostró cómo manejar la crítica. Nos habíamos quedado en el segundo punto, ¿no es cierto? Y aquí viene el tercero. Dice, una de las formas en cómo debemos manejar la crítica, y creo que este punto es uno de los más difíciles para nosotros, de la manera en cómo debemos responder ante la crítica. Porque leyendo la palabra de Dios, al final dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, no respondió nada. Aquí muchas veces nos damos cuenta que es una de las maneras más difíciles de responder a la crítica. ¿Por qué? Porque es quedarse callado ante las críticas que nos hacen. ¿Cuántos de ustedes, algún momento cuando les han criticado o les han blasfemado, o sea, algo que no era cierto, y les ha tocado callarse? ¿Se han quedado callados en algún momento? ¿O el impulso natural les ha llevado a hablar y a responder? ¿Sí? ¿Y cómo se han sentido? ¿Bien? Es como que, ¿por qué no me dejas defenderme, Señor? O sea, ¿se acuerdan que les ponía el ejemplo de la señora que nos acusó a nosotros de que no nos paga y no nos paga hasta el día de hoy? Porque supuestamente nosotros nos estamos quedando con el dinero del edificio. Entonces eso como que uno sí le dice, es como, o sea, nos están metiendo en el sancocho, ¿saben? ¿Sí, no? A todos. O sea, es como que si yo, o sea, si supiera, o sea, como que qué es lo que estamos haciendo, pero muchas veces uno hay que quedarse callado. Y es Dios quien defiende después, ¿cierto? Y una de las maneras, si quieren escribir, no sé los que noten, es como que una de las formas en cómo manejar la crítica, cuando el Espíritu Santo les guía a callarse, es quedarse callado. Dejar que nuestro Padre Dios sea quien venga y nos defienda. ¿Se acuerdan los que estuvieron en el encuentro? Una de las características del Espíritu Santo que era ser, ¿qué decimos? Nuestro abogado. Ya, pero así como sabéis el Michelena, ya se sabe porque ya es repetida, ¿sabes? Yo decía la pregunta, ¿sí se acuerdan que topábamos una de las características de que el Espíritu Santo es nuestro abogado? ¿Y qué hace un abogado? Defiende. Muchas veces, no sé si han visto que el abogado sabe decir, déjeme a mí, usted no hable, o sea, usted simplemente haga lo que yo le diga y lo demás déjeme en mis manos. ¿Han escuchado eso? No he tenido mucho contacto con abogados, pero una vez me sucedió algo cuando tuve un accidente y me vino y dijo, usted, porque me llevaron a comparecer antes de darme la libertad, ante el juez y todo. Y era como que chuta, que yo primera vez en eso, ¿no? Yo decía, pero qué tenaz. Entonces el abogado me dijo, usted no va a decir nada, tranquilícese que el día de hoy sale, o sea, déjeme a mí nomás hablar. Y era como que tenaz, ¿no? O sea, pero él comparece. O sea, entonces, él nos defiende. Asimismo, cuando vienen críticas, es más, decíamos, ¿no? Cuando nos critican por causa de nuestra fe, por causa de aquellos que son religiosos, porque lastimosamente, créanme, dentro del ámbito cristiano vamos a encontrar personas muy religiosas, dentro de los mismos cristianos, por decirlo así, y me están viendo, y después, por poco, y también me han de poner después un comentario, dentro de los cristianos evangélicos, hay muchas críticas entre nosotros. O sea, es tanta la división que se crea dentro de la iglesia misma,
¿Qué es este? Pero la crítica es bien vista. Hay críticas que sirven para, como se dice, hay críticas constructivas, que cuando tú te das cuenta de que en verdad estás fallando, y tú en tu conciencia, por decirlo así, porque sabemos que la conciencia viene también de Dios, ¿no es cierto? Y en tu conciencia sabes que si has cometido un error, y si alguien viene, y digámoslo así, no es que viene a criticarte, sino viene a darte un consejo, de decirte, estás haciendo mal estas cosas. Porque la persona, inclusive, no sé si, ya vamos a ver más adelante, de quién tú tienes que recibir las críticas también. Porque muchas veces tú tienes que aprender a recibir la crítica dependiendo de la persona que venga. Si, por ejemplo, por ahí viene alguien a criticarte o a darte un consejo y tú sabes de que es una persona que en verdad te ama, ¿tú le aceptarías la crítica? Yo creo que sí, porque sé que esa persona está preocupada por mí. Pero si viene de una persona que tal vez tú sabes de que simplemente le gusta criticar a alguien o está metido, como se dice, en chismes, o sea, yo tengo que frenar un poquito eso, ¿no? Es más, cuando alguien viene y te critica, te dice una cosa, al inicio tú tienes que descartar eso, pero si es que hay muchas personas que ya concuerdan con la misma característica que te dice, ten un poquito de cuidado. Por aquí me gustaba, ¿no? Bien que me haces acuerdo, me gustaba algo que, por ahí, un comentario que decían, escuchen bien, decían, si alguien le dice a usted que es un caballo, ¿no? Así, tal cual, dice, ignóralo. O sea, si alguien te dice, pero es un ejemplo, ¿no? Alguien bien te dice, eres un caballo, ignórenlo. Si dos personas le dicen que usted es un caballo, preste atención. O sea, porque ya son dos personas que quieren decirte de la misma pata que cojeas, ¿no es cierto? Por decirlo así. Y si tres personas le dicen que usted es un caballo, cómprese una silla de montar. Es un proverbio persa. Entonces, tenga mucho cuidado. Entonces, bien lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿cuándo es bien visto? Porque hay críticas constructivas. Como te digo, si tú sabes, inclusive el Espíritu Santo te lleva a darte cuenta de que estás cerrando en algo y tú puedes mejorar respecto a lo que, no puedo decirlo así, porque yo no veo que, porque la crítica en sí, si es que viene con esa motivación de hacerte cambiar, estaría bien, la crítica, ¿no es cierto?, una crítica correcta, pero si viene con deseos de hacerte daño, de que no progreses, de que por poco hacerte sentir mal, pues obviamente hay que desecharla, ¿no? Entonces eso hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Si la crítica nos aleja de los propósitos de Dios. Exacto, o si la crítica es como que sigues a la iglesia, estás mal y te meten, ya estás siendo religioso, te están lavando la cabeza en la iglesia, el cerebro, entonces como que yo me siento mal, porque inclusive hay gente, como les digo, ha pasado, la familia te empieza a desechar, te empieza a dejar a un lado, ¿no? Es como que ya no le inviten porque es el aguafiestas, entonces por poco algo así, ¿no? Entonces es como que te duele, porque a la final como te digo, eres una persona, ¿no es cierto?, que con sentimientos, entonces tienes que estar súper pilas en eso, o sea, de quién recibir y de quién no. Hay críticas constructivas y hay críticas destructivas, pero generalmente la crítica es que destructiva, lastimosamente, ¿no? Entonces, aprendamos a diferenciar eso y date cuenta en lo que en este proverbio, que no es bíblico, pero es bueno, ¿no? O sea, si alguien te dice algo en lo que estás fallando, y si solo esa persona te dice eso, pues ignórale. Pero si ya vienen 2, 3, 4 a decirte lo mismo, tienes que prestar mucha atención y decir, algo parece que estoy fallando. Porque muchas veces el Señor recuerda que habla a través de personas también, ¿no? Entonces hay que aceptar esa crítica y analizarnos nuestro corazón. ¿Estamos? Amén, ¿no es cierto? Entonces dice que el silencio, obviamente, cuando Jesús no respondió a las críticas que le daban, ¿ustedes creen que Jesús no sabía qué responder, por eso se quedó callado? Porque no sé si les ha pasado también cuando alguien les viene y les acusa de algo y no sabes qué decir. Es como que, chuta, me quedé mudo porque no atinaba a qué decir, ¿cierto? Muchos saben decir, mejor le queda calladito, o sea, callado te defiendes más, porque cuando se abre la boca, más la hunden, se hunden más. Eso pasa a veces con ciertos políticos, ¿no? Que se mejor era que se calle, porque si no se sigue hundiendo, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que cuando Jesús no respondió a lo que le decían él era porque no sabía qué decir? ¿Qué creen? No, ¿no es cierto? Simplemente, dice, muchas veces la mejor respuesta a la crítica es guardar silencio. Recuerden, llévense en esto, muchas veces es lo más complejo, porque por naturaleza queremos reaccionar. Decir, no, es que es así, y yo tengo la razón, y yo te demuestro. Es como que yo decía a Dios, y que quiere elevar los documentos y le hago ver en lo que hemos gastado. Pero ¿para qué? En ese momento estaba en un ambiente súper tenso, entonces yo sé que a la final, como se dice, hasta ahorita, como dice el proverbio, solo ella nomás nos ha dicho que nos estamos robando a alguien más, gracias a Dios. Entonces yo sé que en algún momento, cuando todo se ponga a conocimiento general, porque se lo va a hacer una auditoría, eso es más como se va a decir ahí, si nosotros hemos de decir que nos hagan, ahí va a salir todo. Entonces uno se está tranquilo,
¿Estamos con eso? Entonces, eso pasa. Otro, Jesús consideró en algunas ocasiones el origen de las críticas y las ignoró, lo que estábamos topando. Vamos a ir a Mateo 27, 13, 14, un poquito más adelante. Nomás creo que está, ¿no? ¿Sí o no? Dice, les leo, dice, entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Él no le respondió ni una palabra, de manera que el procurador se maravillaba mucho. O sea, qué tenaz, ¿no? Porque sería, yo a veces me pongo a pensar y medito, ¿por qué creen que el procurador, o sea, al decir ninguna sola palabra, se maravillaba si no respondía nada? Por supuesto, porque ustedes, ¿por qué creen que Pilato se lavó las manos? O sea, dijo yo, o sea, ¿por qué él no lo quiso condenar? Porque él sabía que era un hombre inocente. Pero la presión del pueblo fue que le obligó a Pilato, por eso él dijo, yo no soy culpable, no sé si han leído, o han visto las películas, o sea, yo no soy culpable de la sangre de este hombre, dijo, ¿no? Es como que dijo, yo de mí no tengo culpa, hagan con él lo que ustedes dicen, y dio la orden, ¿no es cierto? Así está, ¿sí? Entonces, él sabía que era inocente, por eso él se maravillaba, decía, o sea, por poco, no sé si han visto esas películas, y dice, hombre, o sea, defiéndete, o sea, tú tienes... Le dice, yo no sabes que yo tengo el poder para dejarte libre o para condenarte. Solo necesito que tú me digas que no es verdad lo que te están diciendo. Y yo, simplemente con tu testimonio, yo te puedo dejar libre, le decía Pilato. ¿Pero qué le dijo Jesús? A ver, dijo, tú no tienes poder sobre mí si no te fuera dado desde el alto de los cielos, ¿cierto? Él decía, no es que no pueda decírtelo, sino simplemente yo tengo que cumplir con la voluntad de mi Padre. Por eso no puedo hablar ni decir algo. Estamos acá, ¿sí o no? Entonces, muchas veces, cuando el Señor te guía a callarte, hay que callarse. Eso va a hacer que la gente se maraville de tu comportamiento. Tú vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo si me voy a quedar callado? Las personas se van a maravillar. Por eso, justamente, eso fue guiado. Pilatos, yo creo que él supo que él sabía que Jesús era inocente. Por eso él le dijo, y hay una película, no me acuerdo, le decías como que, hombre, o sea, habla y te puedo dejar en libertad. Simplemente te puedo mandar a castigar y ya. Pero no a matar, pero él no le dijo nada. ¿No? Entonces se maravillaba, dice, ¿no es cierto? Algunas personas, ojo, como el pueblo, como se comportó el pueblo en esos momentos, algunas personas son permanentemente críticas. ¿Han conocido así gente que solo viven criticando y no pueden nunca ver lo bueno de la gente? Siempre es como que, mira cómo está peinando, uy, ve cómo se ha puesto el día de esos zapatos, ¿no? Qué horrible. Nunca dicen, o sea, ha tratado de hacer su mejor esfuerzo. Están solo criticando, o sea, solo es crítica y crítica. ¿Han conocido así gente? Sí. Lastimosamente hay gente así, ¿no es cierto? Que no te ven nada bueno, o sea, nada. Alguna cosita ya te están diciendo, ¿cierto? Te caen en lo más mínimo. La respuesta correcta no es responderles o ignorar sus críticas, simplemente ya saben. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. No es, nunca respondan, al menos cuando son esas personas que siempre viven criticando, ignórenlas. O sea, ¿sí? Hay que saber también, como te decía, saber entender de dónde proviene la crítica. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo. ¿No? Siguiente punto. Cuando creyó conveniente, ojo, ¿no? Porque muchas veces muchos dicen, no, es que chuta, solo quedarme callado, no es válido. Cuando creyó conveniente, Jesús respondió a las críticas y puso las cosas en orden. Vamos a Mateo 22, 15, 22. Vamos a ir a Mateo. Los que están ahí me siguen la lectura, yo les voy a leer. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podrían enredarle en alguna palabra. Yo me sorprendo, digo, ellos buscaban maneras en hacerle caer a Jesucristo, ¿no? O sea, no era espontáneo, sino más bien buscaban. Y así hay personas, ¿no? Que el día de hoy buscan criticarte, buscan hacerte caer, ¿no es cierto? Después enviaron a él discípulos de ellos, junto con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres un hombre de verdad. ¿Qué tenaz, no? Qué goce. O sea, ellos, le daban como crédito y después, sabemos que eres un hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús entendió la malicia de ellos, y les dijo, ¿por qué me probáis, hipócritas?
mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y le dijeron, del César. Entonces él les dijo, por tanto, dad al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron, ¿no es cierto? Tenaz esto, ¿no? Sigan. Bienvenidos con el nuevo miembro del ministerio. Cuando Jesús fue guiado por su Padre y por el Espíritu a responder a las personas, miren de qué manera respondían, porque muchas veces dicen, no, Jesús creo que fue siempre bueno. ¿Ustedes creen que al decirle a alguien hipócrita no es algo que es duro? Hipócritas. O sea, ¿por qué creen que les decía hipócritas? Porque yo me río, decía, llegan a decirle, sabemos que eres un hombre de verdad, o sea, que enseñas los caminos de Dios con verdad, pero le hacen las preguntas por atrás como para hacerle caer. Entonces, en verdad su corazón era hipócrita, porque como que lo querían adular, pero le querían hacer caer. ¿Cuántas veces nos hemos comportado nosotros así? Queriéndole adular, pero por atrás, como dice, por eso me encanta, ¿no? El Señor me sabe, hay un chiste, creo que es, no sé si es del Michelena, que dice, cuando la topa la vecina, es como que, vecina, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Me muero, vecina, y se ponen a hablar, ¿no? Y se va la vecina, vieja fea. O sea, le adula, pero por atrás el corazón es como que, uy, esa que cae mal. Pero le vemos y es como que le corremos y es como que, uy, qué lindo que es la vecina, pero en nuestro corazón es como que, ay, esta vieja me cae mal. ¿Cuántos nosotros nos hemos comportado así alguna vez? ¿O no? Tal vez. Espero que no. No, es que sí, es verdad. Muchas veces nos ha pasado, somos hipócritas. Nos presentamos con una careta, ¿no? Como no somos. Nos ponemos una careta y es como que la verdad no somos así. ¿No? Y por eso Jesús conocía el corazón de estos hombres que le vienen a decir, sabemos que eres un hombre de verdad, pero queremos hacerte esta pregunta. ¿Es lícito dar tributo al César? ¿Y por qué creen que, esto ya topamos el anterior domingo, ¿no? ¿Por qué creen que le hicieron esta pregunta a Jesús? Porque él se proclamaba hijo de Dios, y como hijo de Dios sabían que él no tenía, se puede decir, la obligación de pagar tributo. Porque, como les decía, el padre jamás va a cobrar tributos a sus hijos, ¿no es cierto? Siendo gobernador. Entonces, él en sí pudo haberles respondido, claro, yo no tengo que pagar nada. Pero él, sin embargo, les contestó de esa manera, darle al César. Por eso dice, se quedaban, o sea, les volaba la cabeza Jesucristo. Darle al César, claro, por supuesto, sí, está bien. Yo lo pago, es más, ¿no? Él le mandó a Pedro, ¿no? Y esa otra enseñanza, le mandó a Pedro, dijo, anda, ve, pesca, coge un pescado y dijo, le abres el pescado y va a haber 2 monedas en ese pescado. Paga tus tributos y los míos. Le dijo, ¿no han leído esa parte? Esa es otra enseñanza súper tenaz, que es cortita, pero habla muchísimo acerca de la obediencia. Y ustedes van a decir, ¿por qué de la obediencia? Eso es tenaz, ya hemos de topar en algún momento. Ustedes, ahí se puede enseñar de la obediencia, de la humildad que tuvo Pedro, ¿no? Porque ¿cómo te sentirías alguien, por ejemplo, aquí, yo que sé, por ejemplo, alguien que es, no me ven alguna profesión, rápido, un ingeniero en estructuras. ¿Tú cómo te sentirías y no por menospreciar a nadie, ¿no? Pero ¿cómo te sentirías que una persona que se dedica a la pintura, un maestrito, ¿no? O sea, no por despreciar, pero alguien que se dedica a la pintura, le venga a dar consejos al ingeniero de cómo construir casas? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Qué creen? Tal vez el ingeniero, por su conocimiento, se sentiría como menospreciado, pero a lo mejor el maestro puede tener más autoridad, digamos, a través de los años. O por ponerles otro ejemplo, puede ser por la experiencia, o que un ingeniero en sistemas le diga al ingeniero de estructuras cómo construir una carretera. ¿Por qué? O sea, bueno, ya no nos vamos a saltar, ¿no? Pero es algo bonito que quiero toparles, ¿no? O sea, se enseña humildad e inclusive obediencia en ese versículo cuando Jesús le dijo a Pedro que vaya, porque Pedro era un pescador, ¿no es cierto? Un pescador, y como saben decir, en esos tiempos era un pescador digámoslo así, poniéndolo al tiempo de hoy, era un pescador industrial, o sea, no era un pescador de deporte, de coger la cañita, y él pescaba por montones, ¿no es cierto? Y
¿Y cómo creen que se sintió cuando Jesús, siendo un carpintero, le dijo, verás, anda, pesca de esa manera, sacas el pececito y lo traes? O sea, Pedro debe dicho ser como un carpintero, venir a decir cómo tengo que pescar, ¿no? O sea, porque dijo, tienes que ir de esa manera, pescar el pececito, abrirlo y traerlo. Entonces, eso es una buena enseñanza, inclusive acerca de la obediencia y de la humildad que tuvo Pedro, porque él aceptó la forma en como Jesús le dijo que tenía que hacer, o sea, la pesca. Entonces, tenaz, es como que, wow, o sea, pero si Jesús no sabe nada de pesca. Es más, ¿se acuerdan cuando él llegó y le decía, no hemos pescado nada durante toda la noche? Le dijo, tira tus redes mejor al otro lado. Y el carpintero diciéndole, tira. Y cuando tiró, vio que salieron un montón de peces. Por eso él se dio cuenta. Él se dio cuenta de que ya no era el simple carpintero, sino le dijo, tú eres el hijo de Dios, porque sabes. ¿Cierto? Humildad, obediencia, se aprende, ¿no? Bastante, ¿no? Entonces, ¿cuándo debemos responder a las críticas? Cuando seamos guiados por el Espíritu Santo a responder. Hay momentos en donde sí tenemos que responder de la manera adecuada, ¿no es cierto? Y verán que va a haber un respaldo súper grande de parte del Señor. Los fariseos pensaron que habían atrapado a Jesús relacionado con el pago de los impuestos. Su respuesta lo silenció. Dice la palabra, se maravillaron y lo dejaron tranquilo. Ya no podían criticarle más. Así va a suceder. Cuando nosotros respondamos bien ante las críticas que las personas nos hacen, va a llegar un momento en que esas personas te van a dejar de molestar, creo. Porque no van a poder más. Como que, wow, o sea, con cada crítica que yo le hago me responde de diferente manera. A veces me responde con lo que tiene que decirme, otras veces se queda en silencio, hasta después se queda y no te van a volver a molestar más, creo. Eso sucede, ¿sí? Jesús nos mostró cómo hacerlo. Y si a Él le pasó, nos va a pasar también a nosotros. Y recuerde que en algún momento nos van a criticar, va a doler la crítica. Vamos a tenerla que enfrentar de esa forma, ¿no? Hay ocasiones en las que necesitamos hablar firmemente, aportar datos verídicos y acallar un rumor. Y lo vamos a hacer. ¿Sí estamos, no es cierto? Hasta aquí. Hemos aprendido esos 3 puntos. Ahora, ¿cuáles son los enemigos de manejar la crítica efectivamente? 1. Lo de siempre, ¿no es cierto? Estar a la defensiva. Créanme, si nosotros en nuestro corazón tenemos el siempre estar a la defensiva, esto es un error que tenemos en nuestras vidas en cuanto a manejar una crítica. No debemos siempre estar a la defensiva. Hemos visto, ¿no?, los puntos. Hay veces en donde tenemos que hacerlo, hay veces en donde lastimosamente tenemos que callarnos, aunque nos duele. Y como saben decir por ahí, ¿no?, y tragarnos nuestro orgullo, ¿no? Pidámosle al Señor. Por eso es que importante es que que siempre estemos en comunión con el Espíritu Santo para preguntarle ese momento, Señor, ¿qué debo de decir? ¿Tengo que callar en este momento o tengo que abrir mi boca? Y créeme, vas a sentir algo en tu corazón y vas a tener la respuesta respecto a eso. Vas a tener la respuesta si lo hacemos así. Entonces, estar a la defensiva. No voy a permitir que me diga esto. ¿Cuánto les ha pasado? Ya van a ver. Oye. Entonces, hay veces en donde tenemos que callarnos. Dejar que nuestro Padre se encargue de esos asuntos, ¿no? O en verdad no le conocemos al Señor como nuestro abogado. Permitamos que esa característica que Dios tiene se refleje, pues, en esos momentos. Decir, Señor, te quiero conocer como el abogado. ¿Cuántos le han dicho? Porque Él tiene muchas características, ¿no es cierto? Yo les puedo preguntar, ¿cuántos conocen a Dios como su Padre? ¿Sí, en verdad? ¿Saben? ¿Cuántos le conocen a Dios como su proveedor? ¿Cuántos le conocen a Dios como su sanador? ¿Se ha sanado en algún momento? ¿Cuántos le conocen a Dios como su abogado? Pues dicen, chuta, por ahí como que no le... Pues permítele, pues. Y para que eso pase, ¿qué debe pasar? O sea, para que haya la defensa de un abogado, primero debe haber, ¿qué? Un problema, pues, ¿cierto? Entonces, muchas veces se van a presentar problemas, ¿no es cierto?, de este tipo, de este índole en nuestra vida, para que el Señor se muestre como nuestro abogado. Si no, ¿cómo le conoces a Dios como el abogado? Si no hay estas circunstancias, no le vas a conocer, ¿cierto? Entonces, muchas veces des en cuenta que también a veces suceden las cosas para conocer a Dios de diferente manera, en una determinada cualidad. Y tú después te preguntas, muchas veces reclamas, ¿y por qué me pasó esto? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué tuve que tener problemas financieros? ¿Para qué? Obviamente para que le puedas conocer a Dios como tu proveedor. Y que tú digas, wow, de esta solo me ayudó Dios. Cuando te abandonaron, que tú digas, yo le conocí al Señor como mi compañero. ¿No es cierto? Así es, o si no, por eso muchas veces uno a veces hace malas oraciones y le reclamamos al Señor. Decimos, ¿por qué? Pero
enojo. ¿No? Tenemos que orar mucho también, ¿no? Por esto. ¿Sí? Usted realmente me incomoda, me cae mal. ¿Les ha caído mal a ustedes las personas? ¿Alguna persona alguna vez? Chuta, qué mal que me cae el tico. ¿No es cierto? Una vez, a mi esposa le he comentado, una vez yo tengo un amigo que, bueno, hasta el día de hoy es mi amigo, y tenía una enamorada, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero me acuerdo que cuando yo le empecé a llevar a la iglesia, había dicho, ¿no? Dice, el de Bray a mí me cae mal. O sea, ¿por qué? Porque le empezaba a llevar yo a la iglesia a mi amigo, ¿no? Y aquí viene, es como que el hecho de que, me acuerdo, cuando salíamos a nuestras fiestas, es como que ahí no decía nada, pero el momento en que yo cambié y le invitaba a esta persona a la iglesia, había dicho, y eso me transmitió otro compañero, me dijo, sí, dice, esa vez que estábamos conversando, me dijo que tú le caes mal, digo, pero si yo ni siquiera me llevo con él, ¿no? Y le he sabido caer mal porque le he sabido llevar al enamorado a la iglesia. Entonces dice que mal que le cae, porque le estoy, así mismo, en ese lugar lavándole el cerebro y cambiándole la manera de pensar del enamorado. Entonces digo, o sea, ya caí mal, solo por el hecho de llevarle a alguien a la iglesia. Sin querer, yo ni he sabido. Por eso que, como que chuta, creo que me veía y ni siquiera me saludaban. Entonces, enojado, ¿no? O sea, realmente me incomoda. Y eso no solo pasa contra unos, cuando, como les digo a ustedes, ¿les ha pasado que a ustedes les ha caído mal a una persona? ¿Cierto? Eso hay que revisarlo. Yo muchas veces, claro que puede caer mal, porque obviamente hace cosas como para merecerse, ¿no es cierto?, que caiga mal. Pero analicémonos un poquito nuestro corazón también cuando eso sucede, ¿sí? Hay que analizarnos un poquito, porque claro que caen mal. Hay algunos que son insoportables. Ay, como dice por ahí, Señor, o te lo llevas o te lo mando. O sea, porque chuta. O sea, qué mal, ¿no es cierto? En el trabajo, ¿no es cierto? Pues cae mal, ¿no? ¿O no? O sea, ¿cómo fastidia? O sea, chuta, ¿verdad? Pues, pero... A veces antes dices, me cae mal, pero si todavía ni le tratas, y es que te cae. Eso sucede, ¿no? Muchas veces, ¿y eso sabes por qué? Porque se llevan una impresión del comentario de otro. Dice, alguien le dijo, no es que es así, y justo le vieron en un mal momento, porque todas las personas tienen un mal rato. Y eso ha sucedido con personas cercanas a mí que han dicho, o sea, dicen que es así, o sea, y como dice, bueno, pues como que me cae mal y sin tratar. Y después ha pasado que después con el trato dicen, pero no es como me dijeron, o sea, ha sido diferente. O sea, aprende a conocerle a esa persona. Tal vez el momento en que tú te llevaste la primera impresión de la persona, justo le conociste en un mal rato. Entonces tienes que averiguar cómo es la persona. O sea, no te dejes guiar de los criterios o de los comentarios de otras personas. Específicamente cuando tengas que conocer a alguien, conócele, dale la oportunidad. No vas a perder nada, dale la oportunidad. Y si en verdad después compruebas, como les dije de Proverbios, si esa persona te dijo, ves, ese man es como un caballo, y después tú te das cuenta de que se comporta como tal, y otro también dice, sí, entonces ahí sí ya no es cuestión tampoco de tu corazón, sino tiene que revisarse la persona también, ¿no es cierto? Aquí pues es una enseñanza de todos. No es solo simplemente decir, a señalar con el dedo a la persona, sino también a ti mismo. Aquí se aprende todo, ¿cierto? Y se sigue adelante. Estamos mucho más cuando estamos dentro de un ambiente cristiano, que nos decimos se puede decir en este caso, hermanos, ¿no es cierto? Como hermanos cristianos. Lastimosamente en las iglesias hay divisiones también, así, porque se llevan malos comentarios, porque hubo por ahí cierto comentario que se transmitió. ¿Se acuerdan ese ejercicio que hicimos del teléfono dañado? ¿Cierto? Y así mismo pasa dentro de la iglesia cristiana, y a veces hay rupturas en la iglesia por este tipo de cosas. No se entiende bien. Por orgullo, esa es otra cosa. Cuando tenemos en nuestro corazón orgullo, manejamos de manera incorrecta la crítica. Casi como lo de acá, ¿no? Estar a la defensiva y el orgullo está muy relacionado. El orgulloso jamás permite que le digan algo. Es como que, ¿cómo se atreve a decirme eso? Como les digo, puede ser que estés bien, ¿no? Puede ser que estés bien, pero si ya 2, 3 personas, 4 personas te dicen lo mismo, presta atención. O sea, no deseches ese consejo. Es más, cuando venga de personas que en verdad te aprecian, toma muy en cuenta eso, ¿no? Y mucho más allá si es que son personas que están tratando de seguirle a Dios, ¿sí? Porque van a tener una cierta guía, por supuesto. Entonces, tenemos que estar pilas con el orgullo. El orgullo es tenaz, ¿no? En todos estos hábitos tenemos que estar súper pilas con los orgullo. La venganza. Esto no se va a quedar así. La vendetta, ¿no? Vendetta, venganza. ¿Cuántos han querido vengarse de algo que les hicieron?
Sí, dicen que... No, claro, ¿cierto? Porque hay en el corazón del hombre como que... Desquite. ¿Cómo? El desquite. El desquite, que estaban diciendo, ¿no? O no han querido desquitarse nunca. Si me hizo esto, yo le voy a hacer al doble. Ojalá sienta lo que yo sentí y mucho más. La venganza. ¿Ustedes creen que Jesús hizo algo así por venganza en algún momento? No, ¿cierto? Si queremos ser como Él, porque de venganza pudo haber bajado y, como decía la canción, y haber hecho todo cenizas. Pero no es eso, ¿no? Cómo deberíamos responder ante la crítica. Y el resentimiento, que también tiene que ver con parte del orgullo, ¿no? Estar resentidos. ¿Sí? Algo que no podemos olvidar. Eso no se lo perdono. Y no se lo voy a perdonar nunca. Pilas con eso. Eso no nos permite que las críticas o que nosotros podamos manejar bien esto de la crítica. Porque si hay alguien al cual tú no has perdonado y esa persona de nuevo te vuelve a decir algo, la herida va a estar abierta. La herida va a estar abierta y ahí va a estar mal tu corazón. Así que tenemos que estar súper pilas con eso. ¿Sí? No, permitamos primero que el Señor sane todas las heridas de nuestro corazón y luego perdonar. Por eso hemos topado también el tema del perdón. Es importantísimo perdonar. Dices, pero no, me ha herido tanto que yo... O sea, no creo que sea posible perdonar. Pero recuerda lo que el Señor hizo por ti, ¿no? Simplemente. Si el Señor te perdonó, te perdona y te perdonará, ¿por qué no podemos nosotros también perdonar a alguien, no? ¿Estamos? ¿Sí o no? El día de hoy tenemos cena, por eso nos vamos a quedar hasta ahí, a continuar todavía la enseñanza. Si no, me preguntan si eso ya vimos. Vamos a quedarnos hasta ahí para tener la cena del Señor, ¿no?